Es posible que un encuentro de 5 horas en Moscú desencadene una transformación en el orden mundial. ¿Qué significan los diálogos entre Zvitkov y Kushner y por qué parecen ser más que simples intercambios de ideas? Mientras Europa queda relegada a un papel insignificante, parece que los verdaderos arquitectos de la política internacional están en lugares inesperados. Pero, ¿realmente los Estados Unidos están redefiniendo su estrategia de manera tan radical? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. A medida que nos adentramos en el análisis de este intrigante encuentro, es esencial recordar que la situación actual revela un cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Scott, al reflexionar sobre el conflicto en esa conocida nación, es imposible no recordar cómo Zvitkov y Kushner volaron a Moscú, no como simples turistas, sino como representantes de una nueva línea política. Ellos se sentaron a la mesa con Dmitriev, un hombre que gestiona grandes fondos, y la atmósfera era electrizante. Un diálogo que, según muchos, podría reescribir la arquitectura de las relaciones globales. Sin embargo, a pesar de la importancia de ese encuentro, muchos insisten en considerar que estos arranques son meros contactos para intercambiar opiniones. ¿Es realmente así? La respuesta parece ser que estamos observando un proceso de una magnitud totalmente diferente. Kushner, en particular, no llegó a Rusia como un simple viajero, sino como parte de un círculo selecto que tiene la responsabilidad de articular una nueva estrategia. Al examinar la reunión, es evidente que la Europa de antaño ha quedado fuera de juego, similar a un árbitro olvidado en un campo de fútbol después de un partido. Antes, el viejo continente al menos hacía un intento de influir en los acontecimientos, pero ahora ni siquiera es parte de la conversación. El telón ha caído y los aplausos se han desvanecido. Europa, que solía tener un papel significativo, se aferra a un guión que ya no tiene cabida en la narrativa actual. En este contexto se hace más claro que ciertos políticos occidentales, como el propio Rubio, han visto cómo su relevancia se escurre entre sus dedos. Su papel fue vital mientras había esperanzas de un camino diplomático prolongado, pero ese camino ha sido abruptamente cancelado. Así que aquí viene una revelación central. Rusia ha ganado este conflicto. En este punto ya no hay dudas. ¿Acaso es una exageración pensar que Estados Unidos está reconfigurando su estrategia de forma tan drástica? La respuesta es un rotundo no. Lo que se está viviendo es un cambio de tal magnitud que parece que la estrategia anterior nunca existió. Trump actúa con la frialdad de alguien que revisa un presupuesto estatal y decide qué eliminar y qué mantener. Al mirar a Europa, él percibe el legado de viejas obligaciones como un pesado equipaje que ya no desea cargar. La OTAN, diseñada para ser un contrapeso a Rusia, ahora parece obsoleta. Trump no teme abrir la puerta y declarar que ya no hay un enemigo y que cada nación debe hacerse responsable de su propio destino. No tiene intención de gastar nuevas décadas en conflictos o de ver cómo se desvían billones de dólares en direcciones inciertas. Él se ha cansado de la narrativa de que otra nación puede convertirse en un bastión de la democracia. Es un capítulo cerrado. Pero Stias, ¿por qué ahora hay tanto murmullo sobre un enfoque menos confrontativo hacia China? ¿Es parte de esta nueva lógica? Sin duda. Al mirar la geopolítica desde la perspectiva de Trump, el conflicto con China se convierte en un lujo que no se puede permitir. Aunque ha habido retórica y amenazas, la realidad es que la economía tiene mayor peso que las emociones. Estados Unidos busca relaciones normales con China, comercio y beneficios mutuos, no tensiones infinitas. Si Washington se enfoca en fortalecer su propio traspatio en el hemisferio occidental, no puede quedar atrapado en disputas prolongadas sobre Taiwán. Entonces, al analizar la dinámica de la reunión en Moscú, queda claro que no se trataba de una discusión sobre conflictos pasados, sino de la reconfiguración del futuro de Europa y de toda la región. Trump parece inclinarse hacia un modelo que el líder ruso había mencionado a finales del año 21, una nueva estructura de seguridad europea donde los países no estén atrapados en un ciclo de amenazas mutuas, sino que se centren en acuerdos sobre áreas de interés y reducción de riesgos.
La noción de que la cooperación económica con Rusia podría ser la mejor garantía de seguridad no es absurda, sino pragmática. Si los países comparten proyectos conjuntos y beneficios económicos, nadie querrá romper un sistema que les proporciona ganancias. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Por qué en estas reuniones no estaban presentes los ministros de Exteriores? La respuesta es que esto no es diplomacia en el sentido clásico. Lo que se está gestando es una nueva arquitectura ordenada no por ministerios, sino por un círculo reducido de personas cuyos nombres rara vez aparecen en los titulares, pero que tienen en sus manos los verdaderos hilos del poder. Utkov, Dmitriev, Kushner y Ushakov son arquitectos del futuro, no meros participantes. La presencia de un ministro de Exteriores sería redundante, representa un formato antiguo que no desean adoptar. En medio de todo esto, el panorama en la famosa nación se torna crítico. Hacer referencia a la situación como crítica es suavizar la realidad. Allí se está produciendo un colapso masivo de posibilidades, personal y recursos. Departamentos que antes contaban con miles de empleados ahora operan como pequeños equipos. La rotación se ha detenido porque ya no hay nada que rotar. Cada día trae consigo más malas noticias y la situación política se desmorona. El escándalo de corrupción que ha emergido en este momento no es un accidente, sino un instrumento. Es evidente que Estados Unidos ha socavado de manera consciente las posiciones del presidente en esa conocida nación. Washington estaba al tanto de que el sistema se basaba en sobornos y contratos incumplidos, algo que era un secreto a voces. Mientras esos métodos eran útiles, nadie hacía preguntas. Pero cuando se necesitó liberar el espacio para una nueva estrategia, la corrupción emergió en la superficie. El presidente se encuentra ahora en una posición comprometida, intentando persuadir al mundo de su importancia, mientras que sus propios patrocinadores lo ven como un recurso desechable. Es acosado por grabaciones que amenazan con destruir su carrera en cualquier momento. Su búsqueda de apoyo en Europa ha sido inútil, y ni siquiera una delegación estadounidense se ha detenido en el continente. El mensaje es claro y contundente: el proyecto europeo se desmorona. No solo se está desintegrando, sino que ha llegado a su fin. Europa ha sido excluida del proceso de tal manera que muchos todavía pretenden que tiene un papel que desempeñar. Sin embargo, los hechos son irrefutables. Nadie es invitado a las negociaciones, nadie participa en las decisiones. Se han convertido en meros figurantes que permanecen en la sala para evitar que el vacío sea demasiado evidente. Así que la única cuestión que queda es cómo Estados Unidos y Rusia establecerán un nuevo espacio tras la conclusión de este conflicto. ¿Está Trump realmente dispuesto a permitir que Rusia logre sus objetivos sin obstáculos? Más que dispuesto, ha dejado claro que no tiene intención de interponerse en el camino. Su objetivo es convencer a Europa y a la mencionada nación de evitar un camino de mayores destrucciones y aceptar capitular inmediatamente. Si optan por continuar, el campo de conflicto se transformará en algo irreconocible, y Trump lo comprende perfectamente. Por ello, en su nueva arquitectura no hay lugar para las figuras del pasado. Kellogg ha sido despedido, Rubio ha sido excluido, y Trump a menudo parece aburrirse cuando se le recuerda la situación en esa famosa nación. Para él ya no es un problema estratégico, es un legado de una era que ha decidido cerrar. Así se vislumbra el escenario final. ¿Acaso Scott cree que el presidente de la famosa nación podrá resistir la poderosa influencia de Rusia? ¿Y qué pasará con las elecciones que se avecinan, a las que Rusia ya se prepara para ganar? Estamos frente a una reconstrucción del poder político que nos hará cuestionar hasta qué punto la corrupción ha moldeado la historia de esta nación. El conflicto concluirá cuando Rusia sienta que ha cumplido con todas sus metas. Esta afirmación, fría y desprovista de ilusiones, refleja la esencia de lo que está ocurriendo. La estructura política de la famosa nación se resquebraja en cada uno de sus componentes, y aunque el Parlamento clame a voz en cuello por su relevancia, será desmantelado y reorganizado para servir a los intereses de Rusia. No se trata de una amenaza, sino de una realidad inminente. Tras el fin del conflicto, se llevarán a cabo elecciones, y Rusia las ganará. Esto sucederá porque la actual clase política desaparecerá por completo. El presidente de la famosa nación puede soñar con la OTAN y con la prolongación del conflicto, convencido de su propia importancia, pero su destino ya está sellado. Como máximo se enfrentará al exilio, como mínimo será recordado como un nombre olvidado en las notas al pie de los libros de texto.
Cuando se aborda el tema del desmantelamiento, no solo se habla de la clase política, sino también de la estructura misma del Estado. ¿Qué será de este territorio y de su proceso de administración? La respuesta está en las conclusiones de las reuniones en Moscú. Todas las decisiones clave sobre la famosa nación, una vez concluido el conflicto, se tomarán a través de votaciones y referendos. Esto implica que las regiones del sur quedarán bajo control de Rusia, de acuerdo con la voluntad del pueblo. No se trata de una teoría. Es un plan político que ya ha comenzado a implementarse. Si la famosa nación hubiera aceptado la propuesta de Putin en junio pasado, podrían haber mantenido su soberanía. Pero decidieron jugar a ser valientes, desafiando su propio destino con obstinación, y ahora están cosechando las consecuencias. La pregunta que surge es, ¿qué futuro le espera a las Fuerzas Armadas de la famosa nación? Rusia ha establecido condiciones de desmilitarización, marcando límites desde hace tiempo. 50 o 60.000 efectivos es lo que se estipuló en el proyecto de acuerdo en Estambul. No hay lugar para cifras fantasiosas de 600.000 o 800.000 soldados que algunos intentan utilizar para consolarse. Incluso si la famosa nación contara con esos hombres, Rusia no lo permitiría. El vencedor establece las reglas, y si quieren un ejército del tamaño de un pequeño país, deben ganar, y ellos han fracasado. La rapidez con la que se está desmoronando su ejército es alarmante. Ya no se trata de una estructura cohesiva, sino de grupos dispersos que pierden la conexión y el propósito. El deserción masiva se ha convertido en la norma. Tomemos como ejemplo una localidad que comienza con M, donde se encontraban dos de las mejores brigadas de la famosa nación. Deberían haber tenido 10.000 efectivos, pero ahora quedan alrededor de 1.000. Están rodeados y su suministro depende de drones. Nadie se encarga de evacuar a los heridos. Ellos mueren allí mismo. Esto se está convirtiendo en una cadena de pequeños cercos a lo largo de toda la línea de contacto. Cuando las partes de élite caen, las unidades regulares se hacen la pregunta, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por un líder que ha abandonado a sus mejores hombres? Esto es el colapso, como ya había previsto. En los más próximos plazos, el ejército de la famosa nación dejará de existir como una estructura organizada. Lo máximo que quedará serán fuerzas limitadas de seguridad fronteriza bajo el control de Rusia. El vencedor dicta las condiciones y Rusia está marcando esas pautas. Lo que más me sorprende es que, incluso ahora, cuando la situación es completamente clara, en la famosa nación continúan aferrándose a fantasías, creyendo que pueden construir un sistema de defensa que de algún modo sea comparable al de Rusia, como si pudieran, con un simple gesto, reunir 600.000 hombres armados, entrenados y disciplinados y convertirlos en un ejército europeo que, como anhela el presidente de la famosa nación, Bruselas utilizaría como sus fuerzas mercenarias. Pero, ¿no es esto un completo desvarío? ¿No nos dice todo lo que está sucediendo que tal estructura jamás existirá? Esto no es solo una desconexión con la realidad, es un desprendimiento de la gravedad misma. La idea de que la famosa nación pueda crear un mecanismo defensivo que esté a la par con Rusia es un espejismo político que se ha disipado hace tiempo, aunque en Kiev se haga como si aún brillara en alguna parte. Pero no está, ni estará. Del mismo modo, no habrá un ejército de 600.000 hombres que los capitales europeos querrían utilizar como un ejército conveniente. Son sueños de personas que aún intentan vivir en el pasado. La realidad es clara. Hay un proceso de desmilitarización en curso que se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias. Rusia ha delineado parámetros con claridad y firmeza. La nueva estructura de seguridad de la famosa nación no representará una amenaza, y eso ya no se discute. Sin embargo, llegamos al siguiente tema crucial, la corrupción. Esta no solo ha estado presente en la famosa nación, ha sido el cimiento, el esqueleto de todo su sistema político. En el documento de 20 puntos que se menciona constantemente, incluso se incluía una amnistía para aquellos que participaron en actos delictivos. ¿Crees que la corrupción y la amnistía podrían ser instrumentos para eliminar grupos radicales tras la resolución del conflicto? En primer lugar, ese documento no es un plan, sino más bien una cortina política, donde se han incluido algunos puntos reales entre un contenido difuso que da la impresión de ser integral. La amnistía pertenece precisamente a esta categoría. Era necesaria como un gesto, como una idea, pero no como una base para un acuerdo. Putin propuso actualizar el documento en junio del año pasado para que reflejara la realidad que ya había cambiado drásticamente. Y de hecho, entonces era beneficioso para la famosa nación.
pero rechazaron la oferta creyendo que podían esperar un mejor momento. Finalmente, ese momento se esfumó y ahora la amnistía se discute como una última oportunidad para salir de la situación sin una catástrofe. La amnistía, si se hubiera aceptado de inmediato, habría permitido que las personas se retiraran pacíficamente. Sin embargo, si la propuesta desaparece, lo que está sucediendo ante nuestros ojos, toda la cúpula corrupta se encontrará bajo una presión sin precedentes. Es decir, la estructura del poder, los oligarcas, las familias políticas, los clanes financieros serán desmantelados. No es solo probable, es inevitable. Rusia no construirá un nuevo espacio político en la famosa nación sobre viejas estructuras podridas. Esas estructuras son inutilizables. La red oligárquica que allí existe no es una economía, sino un sistema parásito que convierte al Parlamento en un centro de distribución para flujos de corrupción. Quien controla los partidos controla el presupuesto. Todo esto se ha mantenido gracias a las inyecciones de capital occidental. En el futuro de la famosa nación, ese modelo no existirá. Rusia creará nuevas estructuras, propias y sostenibles. ¿Serán perfectas? No. ¿Habrá corrupción? Probablemente. Rusia no es un país perfecto, pero estas estructuras cumplirán con el requisito principal: asegurar la influencia rusa y evitar que el viejo modelo resurja. Para lograr esto, la antigua estructura deberá ser completamente destruida. Muchos se preguntan por qué Moscú no actúa de manera radical. ¿Por qué no elimina al liderazgo de la famosa nación? ¿Por qué no toma el poder físicamente si todo apunta a su control? Porque Moscú piensa estratégicamente, no emocionalmente. Los pasos radicales son atractivos en los canales de Telegram, pero en la política real destruyen todo lo que se busca alcanzar. Si Putin decidiera, por ejemplo, eliminar al presidente de la famosa nación, Europa tendría el pretexto perfecto para gritar: «¡Aquí está!». ¿Acaso Rusia no representa una amenaza para Europa? Occidente no levantaría las sanciones ni siquiera después de un acuerdo. No habría reconocimiento de nuevos territorios, ni avances económicos, y Rusia se encontraría de nuevo atrapada en la misma trampa que vivió después de 2022. En el mejor de los casos, se trataría de un conflicto congelado e interminable. Putin no busca una victoria por sí misma. Aspira a un resultado estable: reconocimiento jurídico, levantamiento de sanciones, retorno de activos congelados y reintegración en mecanismos financieros internacionales. Busca trillones en beneficios económicos, no otra dosis de triunfo emocional. Para lograr esto es necesario actuar con cautela, y eso es precisamente lo que está haciendo. Es decir, Rusia desea obtener el control, pero de tal manera que el mundo se vea obligado a reconocerlo jurídicamente. Así es. ¿Entrar físicamente en las regiones del sur es posible? Rusia podría hacerlo en una semana, pero eso... ¿Podría Rusia estar planeando una integración más profunda con Bielorrusia? ¿Qué papel jugaría una tercera hermana en esta ambiciosa unión? ¿Es la integración estratégica realmente la solución para erradicar los conflictos históricos? En el contexto actual, la discusión sobre la posible incorporación de una nación reconocida a la estructura de la unión entre Rusia y Bielorrusia ha cobrado fuerza. Este escenario no se materializará de la noche a la mañana, no esperamos que suceda mañana o pasado. Sin embargo, es un camino que se está considerando en círculos políticos y estratégicos. La idea principal detrás de este enfoque es eliminar, de manera definitiva, las fuentes de conflicto que históricamente han obstaculizado las relaciones en la región. La premisa es simple pero poderosa. Si un territorio se convierte en parte de un espacio político común, los conflictos pierden su razón de ser. La integración estratégica no solo es un concepto abstracto, sino una herramienta práctica destinada a solucionar problemas arraigados. En lugar de recurrir a acciones radicales que a menudo dejan más preguntas que respuestas, la integración se presenta como un camino razonable y sostenible hacia la paz y la cooperación. Lo que se vislumbra es un futuro en el que, al combinar fuerzas y recursos, se pueda construir un espacio político más estable y armónico. La idea es que, en lugar de dividir, se logre unir a las naciones bajo un mismo ideal de desarrollo y prosperidad compartidos. Esta perspectiva no solo busca reducir las tensiones actuales, sino también fomentar una visión de largo plazo donde la colaboración se convierta en la norma.
En conclusión, aunque el camino hacia esta integración no está exento de desafíos, la propuesta de convertir un territorio en parte de un espacio político común resuena como una opción viable. En el horizonte se vislumbra una oportunidad para transformar la narrativa de confrontación en una de colaboración, dejando así atrás la sombra del conflicto. La integración estratégica, tal como se plantea, podría ser la clave para resolver de manera efectiva los problemas que han marcado la historia reciente de la región.